hematológicas se clasifican en dos grandes grupos. Un grupo de neoplasias mieloides, un grupo grande y enorme de neoplasias mieloides, donde se incluyen al síndrome mielodisplásico, a las neoplasias mieloproliferativas, a las leucemias mieloides agudas, etcétera, etcétera, etcétera. Son las neoplasias mieloides, toditas. Y otro grupo también enorme y grande que se llama neoplasias linfoides. Dentro de este grupo de neoplasias linfoides habrá un grupo de neoplasia de los precursores linfoides, que son las leucemias agudas linfoides, linfoblásticas. Hay otro grupo de neoplasias de células B maduras, neoplasias de células T y NK maduras, los linfomas de Hodgkin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este grupo de neoplasias de células B maduras, existe un acápite que se llama discrasias de células plasmáticas. Y es dentro de este grupo de discrasias de células plasmáticas que encontramos al mieloma múltiple. Entonces, el mieloma múltiple es una proliferación neoplásica y multifocal de células plasmáticas. Las células plasmáticas son el problema en mieloma múltiple. Y usualmente el mieloma múltiple se asocia a una proteína M en el suero o en la orina. Una proteína M que no debemos confundir con una IgM ni nada parecido. Cuando yo digo proteína M, la proteína M se refiere a la banda monoclonal asociada a la neoplasia de células plasmáticas, a la proliferación de la célula plasmática. Y esta banda monoclonal puede ser de tipo IgG, de tipo IgM, de tipo IgD, IgA, de cualquier tipo, puede ser de tipo IgE. Entonces, de cualquier de los 5 tipos puede ser esta banda monoclonal. Entonces, recuerden, esta proliferación clonal debe tener un daño de órgano blanco atribuido al mieloma múltiple para que se considere mieloma múltiple. Más adelante, toda esta parte vamos a explicar con mayor detalle, así que por ahora básicamente queda como una definición. La médula ósea es el sitio de origen de prácticamente todos los casos de la médula ósea, aunque existen casos inusuales de mieloma múltiple que no inicien la médula ósea. Y en la mayoría de ellos existe un compromiso diseminado de la médula ósea, a veces puede ser focal, pero casi siempre es diseminado, y pueden estar afectados muchos órganos de forma secundaria. El espectro clínico de la enfermedad comprende desde una forma asintomática a una forma agresiva. Y el diagnóstico se realiza en base a una combinación de hallazgos clínicos, inmunológicos, morfológicos y radiológicos. Entonces, el mieloma múltiple es una enfermedad que el diagnóstico va a involucrar una serie de cosas, una combinación de cosas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos hablando de algunas generalidades. El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. Después del linfoma no Hodgkin, es la segunda más frecuente y representa 1% de todas las enfermedades neoplásicas. No parece demasiado, pero si los ponen en números reales ya se hace bastante. 13% de todas las neoplasias hematológicas es mieloma múltiple. 13% de todos los cánceres, después de los linfomas, vienen los mielomas. La incidencia es de 5.6 casos por 100.000 habitantes. Es un poco mayor en la raza negra y también en nosotros que somos mestizos latinoamericanos. También es ligeramente mayor. Y tiene una sobrevida de 3 a 4 años en promedio desde el diagnóstico en los pacientes. Y esta tablita azul es importantísimo recordar. La edad media del diagnóstico de mieloma múltiple es de 62 años en hombres y 61 años en mujeres. Solo 1% de los pacientes tiene menos de 40 años. O sea, es una enfermedad principalmente de personas adultas y principalmente de adultos mayores. Solo 10% de los pacientes tiene entre 40 y 50 años.
el 90%, la gran mayoría de los pacientes tendrán más de 50 años. Por eso es que esta enfermedad muy difícil de que lo sospechemos en pacientes menores de 40 años. Van a empezar a sospecharla con más fuerza cuando hay más de 50 años, más de 50 años. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante. En niños menores de 20 años no aparece mieloma múltiple, no aparece. Entonces, no sería posible, factible hacer una sospecha diagnóstica a esa edad. Así que si hay hallazgos similares a mieloma múltiple, debemos buscar otra explicación antes que mieloma múltiple. Muy bien, sigamos entonces. Algunos términos que es importante reconocer y recordar, algunos que es importante recordar, pues es el término, por ejemplo, de célula plasmática. Célula plasmática. Como mencionaba hace un rato, la célula plasmática es parte de la línea celular B de los linfocitos B. La célula plasmática no es otra cosa que el estadio final de evolución, de maduración del linfocito B. Y de hecho es la célula efectora. Ustedes recordarán que la inmunidad de tipo B se va a especializar en la producción de anticuerpos contra un antígeno específico. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan eso? Se especializarán en producir anticuerpos sobre un antígeno en específico. Existirá un linfocito B naïf que sale de la médula ósea, que ya es una célula madura, pero que todavía no es efectora. Entonces sale este linfocito B naïf, da la vuelta por toda la sangre periférica, todavía no sirve para su función, pero está dando la vuelta en búsqueda de su antígeno que lo active. Entonces el linfocito B va buscando su antígeno. Va buscando. Una vez que encuentra su antígeno, es que sufre un cambio de configuración, de activación genómica, que se le llama hipermutación somática, a través de su paso por todo el sistema ganglionar. Pasa de la zona del centro ganglionar a postganglionar, pasa de la zona de ser centrocito, centroblasto, a la zona marginal, a la zona del manto, sale a la sangre periférica y se transforma en célula plasmática asentándose en la médula ósea. Entonces, todo ese recorrido, que ustedes lo pueden revisar con más calma después, hace el linfocito B al encontrarse primero con su antígeno. Y recuerden que cada linfocito B solo se va a activar cuando encuentre el antígeno específico para él. No se va a activar si no encuentra el antígeno específico para él. Va a seguir siendo linfocito B naïf, dando vueltas y vueltas eternamente, hasta que encuentre el antígeno específico que hace que se active. Y una vez que encuentre ese antígeno específico, sufre todo este cambio hasta transformarse en célula plasmática, y esta célula plasmática será aquella con la capacidad de secretar inmunoglobulina específica contra el antígeno que activó la célula a la linfocito B, transformándola en célula plasmática. Es decir, este linfocito B, esta célula plasmática que ya se formó, solo producirá anticuerpos de un solo tipo contra este antígeno. No puede producir una célula plasmática anticuerpos para dos antígenos. No puede producir una célula plasmática anticuerpos de dos tipos. Solo puede producir o IgG o IgA, o IgM o IgD o IgE contra el antígeno específico que lo activa. Entonces, produce anticuerpos solo contra un antígeno, una célula plasmática. Entonces, vayamos a pensar un poquito. ¿Cuántos antígenos es capaz de reconocer nuestro cuerpo? ¿Cuántos antígenos? Pero antes de ir a eso, tendremos que saber también qué es un antígeno. Ahora vamos a preguntarle a su compañera Giselle. Giselle, ¿recuerdas qué es un antígeno? Es toda sustancia o sí, organismo que es ajeno al cuerpo humano.
¿Ya? Por ejemplo, ¿el alcohol será un antígeno? No, sería más que nada, por ejemplo, algún microorganismo o la presencia de los antígenos de un microorganismo. Ya, pero ¿qué es Por ejemplo, justamente el antígeno? am, mm, Sí tienes la idea, pero a ver cómo lo definirías. A ver, vamos con otro de tus compañeros que nos ayuden exactamente a decirnos qué es un antígeno. A ver, se encontrará... ¿Quién se encontrará? A ver, déjame ver. Aquí está. Se encontrará Vilcahuamán Huanca Ada. Hola, Ada. Buenas tardes. ¿Recuerdas qué es un antígeno? Excelente, excelente. Ya entonces, eso es un antígeno, chicos. Un antígeno es toda aquella molécula, partícula de tipo orgánica, obviamente, que puede estimular la respuesta inmune adaptativa, que va a generar la formación, la activación de linfocitos B o T. Entonces, un antígeno puede ser, por ejemplo, parte de un virus, parte tanto de la cápsula, puede ser parte de la espiga, puede ser parte del material nuclear, del ADN, ARN, del virus o de una bacteria, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a nosotros nos infecta un virus, cuando nos infecta una bacteria, esta ingresa al cuerpo y lo primero que la recibe es la inmunidad natural. La inmunidad natural fagocitará, destruirá a algunos de estos virus de forma inicial, de estas bacterias de forma inicial, y presentará partes de este virus, de esta bacteria, las procesa y las presenta a los linfocitos a través de las células especializadas en presentar antígeno, ¿no? Que son las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas. Esta célula dendrítica procesa a estos microorganismos y parte de estos microorganismos selecciona y los coloca y los presenta a los linfocitos B naïf o a los linfocitos TCD4 inactivos para que puedan estos activarse. Entonces estas células ya pueden activarse. Por ejemplo, de un virus pueden salir como 10 tipos de antígenos y estos 10 tipos de antígenos, hasta más, son presentados a distintas células. Y nuestro cuerpo producirá al menos antígenos para cada una de estas partes que han sido presentadas por las células presentadoras de antígenos. Entonces, cuando nosotros hacemos una infección viral, una infección bacteriana, nuestro cuerpo genera múltiples antígenos contra este virus, contra esta bacteria. Porque se presentan múltiples antígenos, pero nuestro cuerpo genera múltiples anticuerpos contra este virus, contra esta bacteria. De acuerdo a la cantidad de antígenos en las cuales nuestro cuerpo sea capaz de fraccionar este virus, esta bacteria, nuestro cuerpo irá presentando más y más antígenos. Y nosotros podremos ir generando anticuerpos específicos para cada una de las partes que se van presentando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si solo una bacteria o un microorganismo es capaz de producir una gran cantidad de anticuerpos específicos para distintas partes, imagínense toda la cantidad de virus, de bacterias que existen, pueden producir millones, pueden generarse millones de antígenos. Es decir, existen millones de antígenos y por lo tanto también existirán millones de linfocitos B capaces de estimularse por estos millones de antígenos. En otras palabras, habrá millones de clonas de células plasmáticas capaces de secretar anticuerpos para los millones de antígenos que pueden existir posiblemente.
Porque recuerden nuevamente, una célula plasmática solo va a secretar anticuerpos contra un antígeno, no contra 2 ni contra 3. Por lo tanto, si hay millones de antígenos, habrá también millones de anticuerpos secretados por millones de clonas de células plasmáticas. Es decir, la respuesta inmune normal es de tipo policlonal. Eso es importante. La respuesta inmune normal es de tipo policlonal. Un montón de clonas que van a ir produciéndose para responder a una agresión. Esa es la respuesta inmune normal, policlonal. Entonces, ya sabemos que es una célula plasmática, que es justamente esa celulita capaz de producir anticuerpos contra los distintos antígenos que va reconociendo nuestro cuerpo. Y este anticuerpo no es otra cosa que una inmunoglobulina. El anticuerpo es una inmunoglobulina. Es una proteína especializada en el reconocimiento de antígenos, ¿ya? Y la inmunoglobulina puede ser de 5 tipos, de acuerdo a su cadena pesada, y de 2 tipos más, de acuerdo a su cadena ligera. Porque una inmunoglobulina es la unión de 2 cadenas pesadas, que en este gráfico está representado con estas barritas, y 2 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas son las que nombran a la inmunoglobulina. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena pesada de tipo gamma, será una IgG. Si la cadena pesada es de tipo alfa, será una IgA. Si la cadena pesada es de tipo mu, será una IgM. Si la cadena pesada es de tipo D, será una IgD. Y si es de tipo E, será una de epsilon, de tipo IgE. Y la cadena ligera puede ser todavía de 2 subtipos, una cadena ligera kappa y una cadena ligera lambda. Entonces vamos a tener IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgA lambda, y así 10 subtipos de inmunoglobulinas. 10 subtipos de inmunoglobulinas. Recuerden que esta inmunoglobulina tiene siempre una fracción constante, que en todo el subtipo son igualitas, y tienen una fracción variable, que es el punto de unión del antígeno. El punto de unión del antígeno. Entonces, estas inmunoglobulinas, de acuerdo a las cadenas ligeras o ligeras pesadas que tengan, se van clasificando. Y como les decía, son de 5 tipos. La IgG pesa en total 150.000 kilodaltons, es la más ligera, y es un monómero. La IgA va a pesar más o menos 180.000 kilodaltons, y es un dímero, va en 2 patitas, 2 como estas. La IgM, en cambio, pesa 900.000 kilodaltons y es un pentámero. Ya vamos a ver más adelante qué implicancia tiene esto de saber cuál de ellos es más pesado. Entonces recuerden, la IgA es la más ligera y la IgM es la más pesada, porque es un pentámero. La IgD y la IgE ambos son monómeros, tampoco pesan demasiado, pero no son muy frecuentes y son muy escasos en el plasma, así que por eso es que no hablamos mucho de ellos. Pero la IgM, la IgG sí son bastante abundantes y la IgA también, ¿no? De hecho, la IgG y la IgA son las más abundantes. Entonces, recuerden, IgM pentámero, IgG monómero. Bien, entonces esas son las inmunoglobulinas. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, ¿ya? Los anticuerpos son inmunoglobulinas. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos discrasia de células plasmáticas? Discrasia de células plasmáticas se refiere a que en que estas células plasmáticas deben estar controladas por la producción de antígeno, ¿verdad? Porque justamente se estimulan por el antígeno para producir anticuerpos y esto hace que la célula plasmática se vaya trabajando más y vaya dividiéndose. Entonces, de acuerdo a la estimulación antigénica, es que las células plasmáticas van a ir dividiéndose o no. ¿Qué es lo que sucede en algunas situaciones? En algunas situaciones la célula plasmática se independiza de la estimulación antigénica y produce su anticuerpo simplemente porque le da la gana. Se divide simplemente porque le da la gana. Entonces sufre de alguna mutación que le da ventaja proliferativa. Cuando sucede esto, es que nosotros hablamos de una discrasia de células plasmáticas. Y al momento de producir más
su inmunoglobulina, su anticuerpo, su proteína, que siempre es la misma, recuerden, una célula plasmática solo produce un anticuerpo, no produce uno diferente, todos producen igualitos, las células plasmáticas de la misma clona producen igualita. Entonces, cuando esta célula se prolifera demasiado, esta célula plasmática, aumenta demasiado, en sangre periférica la concentración de su proteína también aumentará y empezará a prevalecer, a hacerse más notable, más notoria en relación al resto. Entonces, cuando ésta se incrementa de forma aislada, solita, es que nosotros le llamamos gammapatía monoclonal. Es la elevación de una inmunoglobulina. ¿Y por qué es importante esta gammapatía monoclonal? Porque al ser producida por una clona de células plasmáticas, estará representando una expansión anormal de una clona de células plasmáticas. Y esta expansión anormal de células plasmáticas puede ser de tipo benigno o de tipo maligno. Entonces, la expansión anormal puede ser benigna o maligna, pero ya no es normal, ¿no? Normal no es nunca, pero maligno o benigna puede ser. Entonces, eso es una gammapatía monoclonal. Entonces, cuando ustedes escuchan ese término gammapatía monoclonal, se refieren a la elevación en la sangre periférica o en la orina de una proteína, de una inmunoglobulina única que desplaza al resto de globulinas normales, de un anticuerpo normal. Entonces, esta presencia nos da la suspicacia, no significa que nos da el diagnóstico, sino que nos da la suspicacia de que algo malo está pasando con las células plasmáticas, de que quizá haya un componente neoplásico que esté generando esta gammapatía monoclonal. Fíjense que yo digo quizá, no digo que hay, digo quizá. Y ahí es importante de saber que es un quizá, gammapatía monoclonal. Plasmocitoma, en cambio, chicos, es un acúmulo, un tumor, una masa formada por células plasmáticas y que puede aparecer frecuentemente en el contexto de mieloma múltiple, pero que también puede aparecer solito. Apareció ahí, simplemente apareció ahí, sin necesidad de que exista mieloma múltiple. Eso es plasmocitoma, un tumor formado por células plasmáticas. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Sigamos avanzando y acá vamos a lo que es una gammapatía monoclonal para reforzar un poquito la idea. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Entonces, ¿cómo así nosotros llegamos a encontrar la banda monoclonal? ¿Ya? Lo que sucede es que por alguna razón, a un paciente, a una persona, se le hace un examen de proteínas totales y fraccionadas. Se le hace eso. Proteínas totales y fraccionadas, así llama. Por alguna razón, ¿ya? Puede ser simplemente le hacían un chequeo de rutina y le hicieron también proteínas. El paciente pensaba que tenía algo mal del hígado y se hizo un examen de proteínas también dentro de todo su perfil hepático. Entonces sale ahí las proteínas totales y fraccionadas. Las proteínas totales y fraccionadas, perdón chicos, disculpen chicos, un momentito. ¿Aló?
Bien, chicos, disculpen. ¿Se ve la pantalla? Sí, Chicos. doctor. Sí, ya, Sí, perfecto. Entonces decíamos que por alguna razón este paciente se realiza un examen de proteínas totales y fraccionadas, ¿no? Por cualquier razón, ya independientemente de cuál sea la razón. Pero se llega a realizar un examen de proteínas totales y fraccionadas. Las proteínas totales y fraccionadas básicamente te dan dos tipos de proteínas en cualquier persona, son dos las que te miden. Te miden, por un lado, albúmina y por otro lado, globulinas. Albúmina y globulinas. Es decir, albúmina y anticuerpos. Eso es lo que te mide el examen de proteínas totales y fraccionadas. Es un examen bastante sencillo de realizar. Y la albúmina va a ser normal más o menos entre 3.5 a 4.5. Más o menos 4 de albúmina que tenemos nosotros. Y las globulinas, lo normal va a ser entre 3 y 3.5. De modo que siempre una persona normal tiene más albúmina que globulinas. Una persona normal siempre tiene más albúmina que globulinas. Siempre, siempre, eso es el patrón normal. Pero cuando ustedes vean que se ha invertido esta relación normal, que hay más globulinas que albúmina, entonces ustedes dirán, ah, hay una inversión albúmino-globulina, que quizá durante sus prácticas han oído, ¿no? Ese término. Inversión albúmino-globulina. Inversión albúmino-globulina. Entonces, es porque las globulinas están más elevadas que las albúminas, que no es lo normal, que ya es algo atípico. Por lo tanto, cuando existe esta elevación de las globulinas sobre la albúmina, entonces ustedes dirán, ¿esta elevación se debe a que la albúmina ha bajado o que a las globulinas se han elevado? ¿No? Porque la inversión puede ser porque la albúmina ha bajado. Un paciente cirrótico tiene hipoalbuminemia y frecuentemente hipergammaglobulinemia, y por eso hay inversión, pero es por hipoalbuminemia principalmente. Entonces ahí el problema no es que las globulinas estén elevadas, sino y el problema es que la albúmina ha bajado. Entonces, si es porque las globulinas se han elevado, esta inversión albúmino-globulina ya tiene que llevar a sospechar de que algo debe estar pasando con estas globulinas para que estén altas. Entonces, cuando ustedes tengan una elevación de las globulinas de esa manera, ustedes se preguntarán si esta elevación es de tipo monoclonal o es de tipo policlonal. Eso es lo siguiente que se tienen que preguntar. ¿Esta elevación de las globulinas es de tipo monoclonal o de tipo policlonal? Entonces, esa es la pregunta que tienen que realizarse. Y es la pregunta que deben responder con los siguientes pasos que van a hacer. Entonces, cuando ustedes vean esa situación, lo que tienen que hacer es pedir para saber si es monoclonal o policlonal, porque lo normal es policlonal, lo anormal es que sea monoclonal. Entonces, para que determinen eso, ustedes tienen que pedir 2 exámenes como mínimo. Como mínimo, 2 exámenes. Como mínimo los 2. No es que va uno de los 2 exámenes nada más. Tienen que ir los 2 juntos. Los 2 exámenes que les digo. Proteinograma electroforético y también inmunofijación sérica. Con estos 2 exámenes para detectar al menos 90% de las gamapatías monoclonales. Así que cuando ustedes vean esta elevación de globulinas, piensen, ¿esto es mono o policlonal? Si es monoclonal, es un problema. Si es policlonal, entonces esto es una respuesta inmune normal. Podrán buscar quizá lo que esté estimulando, ¿no?, esta respuesta inmune normal. Pero que puede ser, por ejemplo, una tuberculosis, un VIH, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que genere hiperestimulación antigénica y que genere al final más producción de anticuerpos. Incluso vacunarnos múltiples veces podría generar eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer.
Pero si le sale monoclonal, entonces ustedes dicen, acá hay una gammapatía monoclonal. Entonces, dentro de todas las causas que pueden producir una gammapatía monoclonal, se incluye también a las neoplasias de células plasmáticas, al mieloma múltiple. Entonces, la gammapatía monoclonal puede ser, no significa que es, puede ser el reflejo de un proceso maligno de tipo linfoide B. Entonces, por eso la gammapatía monoclonal es especial y hay que prestarle atención. Por eso, siempre que hay gammapatía monoclonal, ustedes están en la obligación de descartar que se trate de un mieloma múltiple. Obviamente en el contexto clínico adecuado, ¿no? Si es niño, no van a pensar en mieloma múltiple. Pero en el contexto clínico adecuado, una gammapatía monoclonal los tiene que llevar a sospechar de que puede existir un mieloma múltiple. Por eso, todo paciente que encuentran ustedes gammapatía monoclonal ya se ganó un aspirado de médula ósea en búsqueda de mieloma múltiple. Muy bien, pero no es la única situación, los procesos malignos que te pueden generar gammapatía monoclonal. Por eso yo les decía, una gammapatía monoclonal nos hará pensar que quizá se trate de un mieloma múltiple, pero obviamente no siempre y no la mayoría de las veces tampoco se trata de mieloma múltiple, sino que hay una serie de procesos, tanto benignos, malignos y de significado incierto, que pueden generar gammapatía monoclonal. Por ejemplo, mieloma múltiple, plasmocitomas, macroglomerular de Waldenström, linfomas, enfermedad de cadena pesada, amiloidosis, etcétera, etcétera. También podrán producir banda monoclonal algunos procesos benignos, como enfermedades autoinmunes, endocrinológicas, infecciosas, hepáticas, hematológicas, etcétera, etcétera. También podrán producir algunos procesos de significado incierto, como la gammapatía monoclonal de significado incierto, el MGUS, que quizás han escuchado ustedes, la proteinuria de Bence-Jones idiopática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta gammapatía monoclonal no necesariamente significa mieloma múltiple, pero sí nos obliga a descartar la presencia de mieloma múltiple. Así que siempre que la encontremos, estamos en obligación de pensar en esto. Usualmente buscamos la banda monoclonal cuando encontramos globulinas elevadas. Usualmente, también en otras situaciones las podemos buscar, pero usualmente es la situación en la que nosotros buscamos banda monoclonal. Muy bien, entonces vamos a graficar esto con algunas preguntas para poder entender mejor de lo que estamos hablando. A ver, vamos a ir a ver a quién le llamamos, a quién llamamos, archivos de documentos. Este de acá. No, este no. Acá. A ver, veamos, chicos, entonces. Vamos a llamar a Rixe Arones Juan. Rixe. Se encuentra Rixe Arones Juan. No se encuentra. Montes Quispe Wendy. Tampoco está. Espinosa Roda César. Tampoco está. Ramos Vilches Juan Andrés. Tampoco. Untiveros Casa Carmela.
Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Tú eres Carmela, ¿verdad? Sí, doctor. Ontiveros. Ya. Carmela, si puedes leer todo este caso clínico, todo esto léelo, lee también todas las tablitas de exámenes, solo léelas, no analices ni nada, solo léelas. Ya. Caso clínico 1, mujer de 68 años de edad, natural y procedente de Cajamarca, con diagnóstico de Les lupus, controlado y con compromiso renal, hematológico y articular, tratamiento actual, hidroxicloroquina más prednisona. Tiene los siguientes análisis: hemoglobina de 11.6 gramos por decilitro, hematíes de 3.8 mil por milímetros al cubo, hematocrito de 35%, el volumen corpuscular medio de 88 fetolitros, el hematocrito corpuscular medio de 29 picogramos, el Concentración de hemoglobina corpuscular media. concentración de hemoglobina corpuscular media de 30%, leucocitos de 7320, segmentados del 58%, abastonados del 3%, los linfocitos del 28%, eosinófilos el 4%, basófilos 0%, monocitos 5%, blastos 0%, plaquetas de 430.000, reticulocitos del 1%, la creatinina de 1.1 miligramos por decilitro, albúmina de 3.9 gramos por decilitro, las globulinas de 6.6 gramos por decilitro, el TGO, TGP. TGO 38 unidades por litro y TGP 31 unidades por litro, glucosa 89 miligramos por decilitro, triglicéridos 178 miligramos por decilitro, HDL 37 miligramos por decilitro y colesterol total de 212 miligramos por decilitro. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos estos exámenes. Yo les decía que el valor normal de globulinas es entre 3 y 3.5, ¿ya? Recuerden eso, les decía, y eso es lo normal de globulinas. Entonces, acá se dan cuenta ustedes, ven, globulinas tiene 6.6. Entonces, Carmela, eso significa que está alto, ¿verdad? Así es, doctor, está elevado. Muy bien. Entonces, aparte de eso, el paciente tiene una anemia leve, normocítica, normocrómica, hiporregenerativa, ¿no? Eso es lo que tiene aparte. El resto de exámenes están dentro del rango normal, colesterol total un poquito alto, pero el resto está bien, el resto está bien. Entonces, recuerden que el paciente es una mujer de 68 años que tiene ya diagnóstico de lupus. Entonces, la primera pregunta, Carmela. ¿A quién le quisieras preguntar esto, Carmela? ¿Quién quieres que responda la pregunta? ¿A quién? Será la delegada Giselle, doctor. Ya. Giselle, te están pasando la posta. ¿Quién vas a responder esta pregunta? Léela completo, en voz alta, y luego respondes. Doctor, ¿qué diagnóstico plantearías? Gammopatía monoclonal para descartar mieloma múltiple, discrasia de células plasmáticas, mieloma GUS, doctor, y Gammopatía monoclonal de significado incierto. ya, es que tengo mielopatía, ok. Gammopatía monoclonal de significado incierto. Gammopatía monoclonal de significado incierto. Hiperglobulinemia y descartar gammopatía monoclonal.
A ver. ¿Me da un momento? Préstame la regla. Ok. Pues. Tía. Doctor, ¿sería la A? ¿Ya? ¿Estás segura? Según lo que nos explicaba, era que, por ejemplo, a nosotros visualizar los niveles de las proteínas totales y fraccionadas, en este caso la albúmina, que y no, está muy alta. ¿La Mm, albúmina? no, o sea, está 3.9. Pero eso eran entre 3 y 3.5 es Normal. las globulinas, entre 3 y 3.5 es las globulinas. Ujú. Eso es lo normal. Y la albúmina es entre 3.5 hasta 4.5 normal. A ver, Gisela, a ver, apóyate con alguien más. ¿A quién más le quieres preguntar? Ok. A José, doctor. José. ¿Un José qué? A Cárdenas. Cárdenas. José Cárdenas, ¿te encuentras por ahí? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, José. José, entonces, la misma pregunta. ¿Cuál de estas tú seleccionarías como respuesta y por qué? A ver, doctor, yo seleccionaría la C porque debido a los datos del hemograma tenemos que las globulinas están elevadas, ¿no? Pero aún no sabemos si es que estas corresponden a un tipo de inmunoglobulinas, ¿no? Porque aparte de las globulinas aparte de las inmunoglobulinas hay otras globulinas. Ya. O sea, existen varios tipos de inmunoglobulinas, ¿verdad? Ajá, sí, doctor. Ya, entonces, cuando vemos las globulinas, cuando vemos nosotros básicamente lo que vemos es elevación de todas las globulinas. Y esto puede ser monoclonal o puede ser policlonal, ¿verdad? Entonces, solo viendo globulinas altas, chicos, y eso por eso les explicaba hace un rato, solo viendo globulinas altas, tú no puedes decir que esto sea monoclonal. Tú lo que puedes decir es que están elevadas, como bien menciona su compañero, hiperglobulinemia, que está alta las globulinas, y lo que nosotros vamos a buscar es si esto es monoclonal o es policlonal. Entonces, lo único que pueden decir en este momento es que es una hiperglobulinemia a descartar una gammapatía monoclonal. Eso es lo único que pueden decir ustedes. Hiperglobulinemia, descartar una gammapatía monoclonal. Al menos en este momento. Es lo único que podemos decir por ahora. Muy bien, muy bien. Entonces, José, tú mismo, ¿qué exámenes solicitarías entonces? Ah, ya de cajón, doctor, el proteinograma electroforético. Y la Solo B eso. también, y la inmunofijación sérica. Ya, los dos, ¿verdad? Tienen que ir sí o sí los dos para que ustedes detecten si es monoclonal o policlonal. Monoclonal o policlonal. Tienen que ir los dos, sí o sí. A ver, vamos a preguntar a su compañera, a ver a quién. Sofía Robles. Lee esta última pregunta y también respóndela. Ya, doctor. Resultado de análisis, aumento policlonal de inmunoglobulinas. Ante esto, se descarta el diagnóstico de mieloma múltiple. B, debe realizarse aspirado de médula ósea más biopsia por sospecha de mieloma múltiple. O C, em, el aumento la verdad es que está tapándolo ese recuadro, pero supongo que es el aumento de globulinas se atribuye al lupus. Ajá, al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Ujú. Bien, Sofía, Eh, entonces, ¿qué podrías decir? por ser policlonal, mm,
Yo, es que, bueno, no sé, estoy entre la B y la C. Mm, ¿El mieloma múltiple es monoclonal o policlonal? monoclonal, doctor. Y si es policlonal, ya no puede ser mieloma múltiple, Claro. ¿o sí? Ujú, no, tendría que ser la enfermedad de base, que es la de lupus eritematoso sistémico, el que... Podría ser, el- podría ser. no, es. Bueno, podría ser. En realidad, el paciente también puede tener tuberculosis o VIH por ahí, no sabemos, ¿no? Pero Ujú, podríamos atribuir las globulinas a el LES, ¿verdad? Muy bien, muy bien. sí, Pero definitivamente la B no, ¿verdad? claro. No, sí, doctor, claro. No había leído lo de mieloma múltiple. Sí decía, sí, sí. Sí, doctor. Claro. Pero Ujú, independientemente de si no sea mieloma múltiple, ¿para qué haríamos aspirado? claro. No, sí, sí, doctor. Entonces la B no puede ser. Ujú. Y la A, No, no, tampoco porque pues no, no entre mis diagnósticos no va mieloma múltiple. claro, claro que significa, supongo que a veces se equivocan porque cuando dicen a descartar mieloma múltiple, pero eso es en un diagnóstico. Cuando lo hablan así, o sea que se elimina, por decirlo así, la posibilidad de mieloma múltiple, significaría esta alternativa. Entonces también Sí, sería sí. una I respuesta am. correcta. No puede ser mieloma múltiple de ninguna manera porque es policlonal. Porque para que ustedes piensen en mieloma múltiple, chicos, nuevamente repito, tiene que ser monoclonal. El mieloma múltiple no es policlonal. Si el aumento ya es policlonal, entonces ustedes eliminan la posibilidad de diagnóstico de mieloma múltiple entre todas las posibilidades diagnósticas. Y en este caso, porque tiene lupus, atribuiríamos el aumento de las globulinas al lupus. Quizá podemos buscar algo más, ¿no? Pero quedaríamos por ahora sí, atribuyéndolo al lupus. Bien, entonces recuerden, el mieloma múltiple es monoclonal, no policlonal. ¿Ya? Con todo lo que les he explicado es justamente para tener claro esta parte. Preguntas, chicos, hasta el momento. Preguntas. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor, y en caso quisiéramos sospechar una gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿de qué datos nos guiaríamos para tal vez mm, presumir que pueda ser esa alguna causa de esto? Ya, muy bien. Bueno, es una pregunta que te estás adelantando un poquito, pero está bien. Gammapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, el mismo nombre lo dice, ¿no? Monoclonal de significado incierto. Es decir, es una banda monoclonal que yo no sé por qué está ahí. En otras palabras, lo que te están diciendo es que es una banda monoclonal que no sabemos por qué está. Entonces, ¿ante qué evento yo lo sospecharía? Ante también una hiperglobulinemia, ante una banda monoclonal que yo haya encontrado. Entonces, para yo sospechar mieloma múltiple, para sospechar gammapatía monoclonal de significado incierto, lo primero que tengo que hacer yo es encontrar la banda monoclonal. Una vez que yo tenga la banda monoclonal, esta banda monoclonal puede ser a múltiples cosas. Y acá habíamos puesto en esta tablita todas las posibles causas de gammapatía monoclonal. Una vez que la encuentren, primero tienen que demostrar que existe banda monoclonal. Después, ustedes verán que hay una gran cantidad de gammapatías monoclonales, de causas de gammapatías monoclonales. Un montón. Y dentro de esos existe el MGUS. Dentro de esos, un hito por acá es el mieloma múltiple. Pero no significa que ya es banda monoclonal y ya es un proceso maligno, para nada. Simplemente que dentro de su diagnóstico diferencial está el mieloma múltiple. Está el MGUS, está la macroglomeruloma de Waldenström, están algunos linfomas. Así que debemos sospechar de que puede haber algo maligno detrás de una banda monoclonal. En cambio, en las policlonales, no. No hay procesos de discrasias de células plasmáticas asociados. Muy bien. Entonces, sospecharemos un MGUS en el mismo contexto. Solo que como MGUS, gammapatía monoclonal de significado incierto, es un proceso benigno que no hace nada en general y en el cual no va a dar tratamiento ni nada, por lo tanto, es el diagnóstico de descarte, cuando ya yo no encuentre nada más. Cuando yo no encuentre ninguna explicación para la gammapatía monoclonal que estoy encontrando, yo le llamaré MGUS. ¿Y qué significa? Ya vamos a ver más adelante para qué sirve. Pero
lo que nos importa cuando tenemos una gamopatía monoclonal inicialmente es descartar que se trate un mieloma múltiple. Es que se descarte que se trate de mieloma múltiple. ¿Ya? Si no es mieloma múltiple, ya empezaremos a ir pensando en otras cosas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para avanzar? Bien, entonces sigamos. Bien, vamos por acá entonces. Decíamos entonces que el mieloma múltiple es la proliferación de las células plasmáticas. ¿Ya? Esta proliferación de células plasmáticas, este aumento descontrolado de las células plasmáticas, se va a dar porque las células plasmáticas normales, teníamos una clona de células plasmáticas normales que estaban felices y contentas viviendo en la médula ósea, y por alguna razón adquirieron anormalidades citogenéticas primarias. Estas anormalidades citogenéticas primarias convierten o le generan ventajas proliferativas, hacen que estas células plasmáticas se expandan de forma un tanto descontrolada, un tanto anormal. Todavía no de forma maligna, porque sí se mueren, pero se expanden un poquito más de la cuenta. Al expandirse un poquito más de la cuenta, ya generan que existe una banda monoclonal en sangre periférica, pero todavía no hacen mayor problema, siguen ahí felices y contentas de la vida, un poquito descontroladas, pero todavía no son malignas. Y a ese proceso, con alteraciones citogenéticas primarias, se le llama gammapatía monoclonal de significado incierto. Este mGUS, estas células de mGUS, que están tranquilitas todavía, por algún otro motivo, por alguna otra razón, adquirirán nuevas alteraciones citogenéticas que le llamaremos alteraciones citogenéticas secundarias, las cuales ya le darán el carácter de mieloma múltiple, le darán el carácter de malignidad, le conferirán el lado oscuro de las células plasmáticas y por lo tanto ya se llamará mieloma múltiple. Este mieloma múltiple todavía no se queda así, quiere seguir evolucionando, quiere seguir adquiriendo nuevas alteraciones citogenéticas y terminará transformándose en una enfermedad extramedular, terminará transformándose en una leucemia de células plasmáticas. Entonces, con este grafiquito podemos decir que todo mieloma múltiple viene de un mGUS. Toditos los mielomas múltiples, antes de ser mieloma múltiple, eran gammapatía monoclonal de significado incierto. Todo mieloma múltiple viene de un mGUS. Ahora, el detalle es que no todo mGUS se va a transformar a mieloma múltiple. De hecho, una minúscula parte de las gammapatías monoclonales, de significado incierto, se van a transformar en mieloma múltiple. La cantidad de mGUS que se transforman a mieloma múltiple es 1% por año por 5 años. En 5 años, de 100 pacientes con mGUS, solo 5 se habrán transformado a mieloma múltiple. Pero indefectiblemente todos los mielomas múltiples han venido de un mGUS. Pero como una pequeñísima fracción de mGUS son los que se transforman a mieloma múltiple, entonces cuando yo encuentro un mGUS, yo no puedo saber si ese se va a transformar o no, y como la posibilidad es baja de que se transforme a mieloma múltiple, yo no lo voy a exponer al tratamiento del mieloma múltiple, que como vamos a ver más adelante, es bastante complejo. Entonces, ahí aparece el mGUS. Muy bien. Entonces, cuando ya se transformó a mieloma múltiple, entonces hay una proliferación descontrolada de estas células plasmáticas. Una proliferación descontrolada. Y decíamos que las células plasmáticas viven en la médula ósea. Y por lo tanto, todas las manifestaciones del mieloma múltiple, que vamos a conocer en un momento, se van a deber justamente a esta proliferación descontrolada de las células plasmáticas. Las células plasmáticas viven en la médula ósea, pero no son las únicas células que viven en la médula ósea. En la médula ósea viven, de hecho, las células plasmáticas son muy poquitas en condiciones normales, pero en condiciones anormales proliferan tanto
que van a desplazar a las otras células que también viven en la médula ósea. ¿Y quiénes son esas otras células? Esas otras células que también viven en la médula ósea son los precursores hematopoyéticos, los precursores de los glóbulos rojos, los precursores de los glóbulos blancos, los precursores de las plaquetas. Entonces, al proliferar descontroladamente estas células plasmáticas, invaden el tejido hematopoyético, destruyen la arquitectura del tejido hematopoyético, desplazan a estas células hematopoyéticas, destruyéndolas y haciendo que haya un fallo hematopoyético. Por lo tanto, en sangre periférica, como estas células plasmáticas están invadiendo todo, ya no habrá suficiente producción de glóbulos rojos y yo veré anemia. Ya no habrá suficiente producción de glóbulos blancos y yo veré neutropenia o leucopenia. Ya no habrá suficiente producción de plaquetas y yo veré trombocitopenia. Y tampoco habrá adecuada formación de linfocitos, incluidos los linfocitos B. Por lo tanto, disminuirán el resto de globulinas que no son patológicas. Las globulinas normales, los anticuerpos normales disminuirán, porque las células plasmáticas normales no se estarán formando. Y por eso yo veré una hipogamma-globulinemia, pero de las globulinas normales. Porque la globulina anómala está como hipergamma-globulinemia, más bien. Entonces, yo veré todo eso porque las células plasmáticas están proliferando demasiado, ¿dónde? En la médula ósea. Entonces, como proliferan demasiado, a veces se van a formar y van a proliferar en un solo punto, en un solo lugar, sobre todo a nivel vertebral. Ahí nomás proliferan. Y se acumulan en una masa, y esa masa, ese tumor, se llamará plasmocitoma. El plasmocitoma comprimirá las raíces nerviosas, los músculos que están por ahí, o donde aparezca, que puede aparecer también en el ojo, en la lengua, puede aparecer en el pulmón, en el cerebro, donde aparezca, podrá generar síntomas. Podrá generar síntomas relacionados al lugar donde aparece este plasmocitoma. Entonces, podrá producir dolor óseo. Por eso, uno de los principales síntomas es dolor óseo. Esta proliferación de células plasmáticas también va a destruir la arquitectura y el equilibrio normal de formación de hueso. Recuerden que el hueso se forma y se mantiene porque hay un equilibrio perfecto entre la formación y de reabsorción de nuevo hueso. Las células osteoclásticas se encargarán de reabsorber el hueso y las células osteoblásticas se encargarán de producir un nuevo hueso a ese lugar donde las células osteoclásticas han absorbido el hueso. Este equilibrio normal es destruido por la gran cantidad de células plasmáticas, porque estas células plasmáticas generarán interleuquina 6. Esta interleuquina 6 aumentará el proceso de activación del receptor RANK y del RANK ligando, por lo tanto. Se disminuirá la producción de osteoprotegerina y, por lo tanto, primará la actividad osteoclástica de destrucción de hueso sobre la actividad osteoblástica de formación de hueso nuevo. Y el paciente empezará a formar osteoporosis. Y no solo eso, osteoporosis, sino que aún más aumenta tanto esta destrucción del hueso que el hueso empieza a tener agujeros. Literalmente agujeros, huecos en el hueso. Se forma como si fuera un queso. Y eso son las lesiones líticas. Que nosotros en una radiografía las veremos así. Fíjense. Se llaman lesiones en sacabocado. Lesiones líticas. Fíjense. Que se ven más bonitas en cráneo siempre. Lesiones en sacabocado. Y si ustedes sacaran el hueso, se vería así. Como un queso, literalmente, lleno de huecos, lleno de agujeros. ¿Ya? Entonces, eso se estimula por las células plasmáticas que están proliferando en la médula ósea. Por lo tanto, como el hueso está tan frágil, fácilmente habrá fracturas patológicas. Fracturas patológicas. Bien, entonces, al momento de haber mucha actividad de reabsorción ósea, mucha actividad osteoclástica, al momento de absorber el hueso se libera calcio. Y este calcio irá a la sangre.
y por lo tanto en sangre puede haber hipercalcemia. Y esta hipercalcemia en sangre periférica producirá todos los síntomas de la hipercalcemia, como falla renal, trastorno neurológico y muerte por problemas cardíacos, por arritmias. ¿Ya? Muy bien. Esta proliferación de células plasmáticas no solamente aumenta y aumenta, también produce más globulinas, porque recuerden que la célula plasmática se encarga de producir anticuerpos globulinas. Entonces, al haber tanta célula plasmática, también en sangre periférica veremos un montón de globulinas. Un montón de globulinas veremos en sangre periférica. Y este aumento de las globulinas aumentará también la viscosidad sanguínea y por eso tendremos el síndrome de hiperviscosidad, con trastorno neurológico, oftalmopatía y diátesis hemorrágica. Podremos tener crioglobulinemia si estas inmunoglobulinas son de tipo IgM. Podremos tener la coagulopatía adquirida por la hiperviscosidad, disminución del anion gap y una falsa hiponatremia por la hiperviscosidad, por la deshidratación que va a tener el paciente. Entonces, estas globulinas se pueden depositar a nivel renal al sistema tubular y van a generar falla renal postglomerular. Falla renal, que se incrementará por la hipercalcemia también. Entonces, fíjense que esta proliferación de células plasmáticas es lo que genera todos unos síntomas diversos que van a incluir lesiones líticas, que incluyen anemia, que incluyen falla renal e hipercalcemia. Y esos son los síntomas clásicos que quizá ustedes han revisado como los síntomas CRAM. ¿No? Síntomas CRAM. Entonces, C de calcio elevado, R de falla renal, A de anemia y B de lesiones líticas, de lesión ósea, bone lesion, bone disease, lesiones líticas. Entonces, los síntomas clásicos de la mnemotecnia del CRAM van a salir ahí. Salen ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos viendo que todo bien tiene que ver solamente con la proliferación de las células plasmáticas. Y que recuerden, siempre el mieloma múltiple vendrá de un MGUS. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de distinción entre ambas entidades? Aquí las vamos a tener. En esta tablita vamos a tener. Primero, tenemos que saber que gammapatía monoclonal de significado incierto es una enfermedad de significado incierto. No es una enfermedad maligna. Es más, ni siquiera es una enfermedad. Es solamente un hallazgo. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Bien, entonces vamos a tener algunos términos que tenemos que nosotros definir y vamos a nosotros a clasificar de acuerdo a los hallazgos que vamos a tener. Recuerden, es que hay proliferación de células plasmáticas y hay aumento de globulinas, hay una banda monoclonal. Entonces, de acuerdo al componente de estos, es que nosotros vamos a ir clasificando. Una gammapatía monoclonal de significado incierto, por eso se llama de significado incierto, porque no sé en realidad qué significa, es cuando el componente monoclonal, yo le llamaré así, cuando la banda monoclonal es menos de 3 gramos por decilitro en suero, o menos de 500 miligramos en orina de 24 horas, o las células plasmáticas en médula ósea, las células plasmáticas clonales en la médula ósea son menos de 10%. Y no existe ninguna evidencia de daño orgánico. Es decir, no existe ni falla renal, no existe ni anemia, no existe ni hipercalcemia, no existe tampoco lesiones óseas. No hay nada que se pueda asociar a que esté aumentada las globulinas en la sangre. El paciente está totalmente asintomático. No tiene nada. Entonces tú encuentras ahí la banda monoclonal y dices, ¿y este paciente tiene una banda monoclonal acá? No sé por qué. No, es pequeñita la banda monoclonal, menos de 3 gramos en médula ósea. No hay aumento clonal de las células plasmáticas más del 10%. Entonces yo digo, esto es una gammapatía monoclonal de significado incierto. Así se quedará. Así se quedará. Pero si es totalmente asintomático, ¿cómo creen que se dan cuenta que existe? Porque el paciente, cuando está asintomático, no busca ayuda. Entonces, usualmente es un hallazgo. Es un hallazgo. Por eso, como los pacientes con MGUS no buscan ayuda, la mayoría de las veces diagnosticamos a estas discrasias de células plasmáticas cuando ya son mieloma, no cuando son MGUS.
los diagnosticamos directo como mieloma. Aunque yo ya sé, por la teoría que estamos revisando, que siempre esto ha venido de un MGUS. Solo que quizá que cuando lo encontré ya era mieloma. Porque, como es totalmente asintomático, los pacientes no buscan ayuda. Igual sucede o es similar con esto que se llama mieloma múltiple de tipo smoldering, quiescente o asintomático. ¿Qué significa esto? Esto es un componente monoclonal que ya es un poquito más grande. Es de 3 gramos por decilitro en orina o en suero. Y la plasmocitosis medular clonal ya es más del 10%. Pero sigue sin existir ningún síntoma asociado a mieloma múltiple. Sigue sin haber nada de síntomas, solo que esto es un poquito más grande. Decía que el MGUS 1% por año por 5 años se transforma en mieloma múltiple. El mieloma múltiple asintomático quiescente smoldering, 10% por año se transforman a mieloma múltiple por siguientes 3 años. Es decir, en 3 años, de 100 pacientes con smoldering, 30 se habrán transformado a mieloma múltiple. Ya es mucho más significativo que el MGUS. Sin embargo, siguen siendo la minoría. Y el trabajo en el smoldering es detectar quiénes son estos que van a evolucionar a mieloma múltiple sintomático. ¿Quiénes son estos que van a terminar transformándose en un mieloma múltiple con manifestaciones clínicas? ¿Ya? Entonces yo tendré un smoldering de tipo bajo riesgo y de alto riesgo. Y yo diré que es de bajo riesgo o de alto riesgo de acuerdo a las alteraciones citogenéticas que vaya encontrando. Entonces, si es de alto riesgo de transformación a mieloma múltiple, en ensayos clínicos puede iniciarse su tratamiento. En ensayos clínicos, pero no de forma estandarizada. Con la idea de que tratarlo en estadio de smoldering de alto riesgo no progrese a mieloma múltiple. Esa es la idea, pero todavía no se tiene resultados alentadores, pero esa es la idea. Muy bien. Y después de este ya viene el mieloma múltiple manifiesto, que llamamos a veces a secas solo mieloma múltiple. A secas solo mieloma múltiple. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? En esta enfermedad, el mieloma múltiple, como decíamos, la banda monoclonal, perdón, el componente de la plasmocitosis clonal, las células plasmáticas clonales en la médula ósea tienen que ser más del 10%. Entonces, para yo decir mieloma múltiple, chicos, voy a tener un criterio indispensable y unos criterios que son condicionales, que yo llamaré evento definitorio de mieloma múltiple. Entonces, tengo un criterio que es totalmente indispensable. En esta tablita roja la vamos a ver en español. ¿Ya? Es lo mismo que la tablita azul, pero que es en español para que lo tengan un poquito más claro. Entonces, este que está con 1 es el criterio que no puede faltar nunca para que ustedes digan mieloma múltiple, chicos. O sea, puede faltar todo lo que está abajo. Ya puede faltar. Cualquiera de estos de acá abajo pueden faltar. Pero lo que es indispensable para decir que es mieloma múltiple es necesario esto. Es indispensable, pero no suficiente. Eso también quieren tener claro. Esto es indispensable, pero no suficiente. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, en ambos está más de 10% de células plasmáticas. ¿Ya? Pero eso es lo que yo necesito. Más de 10% de células plasmáticas clonales. La palabrita clonal es importante, clonales en médula ósea, o una biopsia que me muestre plasmocitoma. ¿Ya? Entonces, más de 10% de células plasmáticas clonales o plasmocitoma demostrado por biopsia. Ese es el criterio indispensable, necesario, sí o sí. Ese criterio indispensable, pero como les decía, no suficiente, para que ya sea considerado mieloma múltiple, tiene que tener lo que no tenía el MGUS ni el smoldering, síntomas o daño de órgano atribuido al mieloma múltiple. Es decir, tiene que tener alguno de los criterios que nosotros conocemos como eventos definitorios de mieloma múltiple, que son o los clásicos CRAP, de hipercalcemia, falla renal, anemia, lesiones óseas, o estos biomarcadores, que son plasmocitosis más del 60%, la relación cadenas ligeras libres involucradas sobre no involucradas más de 100, o más de una lesión focal en resonancia magnética.
Entonces, repito, para decir mieloma múltiple, chicos, yo necesito de todas maneras, sí o sí, más de 10% de células plasmáticas clonales en la médula ósea o plasmocitoma demostrado por biopsia. Y asociado a eso, al menos uno de todos los que están acá. Al menos uno. No necesito todo. Solo necesito uno de estos. Si tiene todos, mejor. Pero no los necesito a todos. Basta un hito. Basta con solo anemia, basta con solo hipercalcemia, basta con solo lesiones líticas o cualquiera de estos biomarcadores. Basta un hito, pero si tengo más de uno, mejor para el diagnóstico. Mejor para el diagnóstico, peor para el paciente, pero mejor para el diagnóstico. Entonces, recuerden, lo que necesito de todas maneras, con lo que no puedo decir que se trate de mieloma múltiple si no está presente, es la cantidad de más de 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea. Más de 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea. Y yo siempre menciono esto de clonales. ¿Por qué, chicos? Porque cuando yo hago el procedimiento de aspirado de médula ósea, recuerden ustedes que en una diapositiva les mostré cuáles eran las células plasmáticas. Cuando yo saco esas células plasmáticas, las veo en el microscopio, puedo ver que están muy aumentadas en mieloma múltiple o en cualquier otra, pero yo no puedo asegurar que lo que estoy viendo son clonales. Porque para demostrar la clonalidad, justamente es lo que yo uso el componente monoclonal. Si yo tengo la banda monoclonal en sangre periférica y las células plasmáticas por montones en la médula ósea, entonces yo digo son células plasmáticas clonales. Es una forma de demostrar indirectamente la clonalidad de las células plasmáticas. Pero obviamente no es la única manera de demostrar la clonalidad de las células plasmáticas. Lo puedo hacer yo por citometría de flujo, lo puedo hacer yo por inmunistoquímica, lo puedo hacer yo por FISH. Se puede hacer por muchas formas la demostración de la clonalidad. La forma usual es mediante la detección del componente monoclonal en sangre periférica. Esa es la forma usual de demostrar la clonalidad de las células plasmáticas. ¿Se dan cuenta? Por eso no es más de 10% de células plasmáticas, es más de 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea o plasmocitoma demostrado por biopsia. Bien, entonces tenemos ahora este caso clínico 2 para que nos ayude a entender mejor este proceso. A ver, vamos a llamar a otro de sus compañeros que nos ayude. Mueras Valentín, Mireya Paulina. ¿Se encuentra? Mueras. No se encuentra. A ver, vamos con otro. Vila Peralta, Yulisa Valeria. Vergara Rojas Eugenio. Vergara Rojas Eugenio. Quispe Zulca Edith. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Edith. Entonces, léenos, por favor, toda esta parte. También las tablitas azules. No es necesario que interpretes. Ya. Esta plaquita, que es lo que más te llama la atención. Y ya, esta parte. Ya, doctor. Caso clínico 2, varón de 55 años, hospitalizado desde hace 10 días en piso de medicina interna. Tiempo de enfermedad 3 días, presenta trastorno del nivel de conciencia progresivo. Al examen físico, frecuencia cardíaca 98, respiratorio 23, presión arterial 120/70 y saturación de oxígeno 98%. Palidez 2/3. También presenta edema de miembros inferiores en 1/3. Glasgow 13 y tiene los siguientes exámenes. La hemoglobina
tiene el valor de 7.6. El volumen corpuscular media tiene 86 femtolitros, el HCM 29, el CHCM tiene 30%, en leucocitos está 7.320 y las plaquetas 120.000. Esas siglas sí no me las sé, doctor. Bueno, la S, la L, la B y la M. Segmentados, abastonados, linfocitos, Ajá, sí, vasófilos sí, y monocitos. sí. Cada uno tiene, bueno, 58, 3, 28, 4, 0 y 5%, respectivamente. La creatinina tiene 2.1 miligramos por decilitros, la albúmina 1.9 gramos por decilitros, las globulinas 7.6, calcio 13, DHL 528, el HDL 37 y colesterol total tiene 212 miligramos por decilitro. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos, aquí en la plaquita que ves, es una resonancia en realidad. Sí, como tipo una osteoporosis parece. Estos de acá, Sí, como agujeritos, ¿verdad? agujero, huequitos. Y eso se llama lesiones líticas, ¿ya? Lesiones líticas. Son lesiones líticas. Y acá hay una electroforesis de proteínas donde se describe una probable banda monoclonal. Solo hay electroforesis, probable banda monoclonal. Muy bien, entonces, Edith, tenemos esta pregunta. Ya han leído todos el caso clínico, chicos, y la primera pregunta es esto. Edith, ¿a quién le quieres preguntar esto? ¿Quién quieres que responda? Ya te voy a fijarme quiénes están presentes. Mm, ya. La primera pregunta sería para González Vidalón Coral. González Vidalón Coral. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces dice, el piso de medicina interna solicita aspirado de médula ósea. ¿Crees que es necesario este procedimiento oral? Sí, doctor, ya que en su electroforesis nos mencionó que podría tratarse de una gamapatía monoclonal. Entonces sí le haría un aspirado. ¿Ya? ¿Solo por eso o por algo más? Mm, por eso principalmente, doctor, también por sus globulinas que están elevadas. Las globulina están elevadas y es una probable banda monoclonal, ¿verdad? Y Sí, doctor. aparte, ¿tiene algún estigma de mieloma múltiple, aparte de lo que has mencionado? Sí, doctor, las lesiones líticas. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Aquí están todo lo que debería tener, ¿ah? Aquí están todo lo que podría sugerir, digo, lo que podría sugerir mieloma múltiple. Su calcio también está elevado, doctor. Tiene hipercalcemia, muy bien. ¿Qué más tiene? Tiene Anemia también, doctor, una normocítica, normocrómica. También tiene anemia, muy bien. ¿Qué más tiene? Mm, Su creatinina también, doctor. Y eso significa que tiene falla renal. Falla renal, sí, doctor. Entonces, hay falla renal, hay anemia, hay hipercalcemia, hay lesiones líticas, hay globulinas altas. Entonces, ¿qué es lo que falta para que digamos que tiene mieloma múltiple? ¿Qué faltaría, Coral?
¿O ya con todo esto podemos decir, sí tiene mieloma múltiple? Su plasmocitosis clonal que esté mayor al 10% en su médula ósea, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, necesitamos que en médula ósea las células plasmáticas clonales sean más de 10%, y para eso yo necesito un aspirado y demostrar que esto realmente sea monoclonal, ¿verdad? Esas dos cositas son lo que nos falta. Demostrar con mucha seguridad la clonalidad de la proteína en sangre periférica y que haya más de 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí tenemos el aspirado de médula ósea. Fíjense, estas son las células plasmáticas, como les decía yo en la clase pasada, y son células así, con núcleo excéntrico, pequeñitas, bonitas, pero matan gente, así que no hay que confiarse, está con 3 núcleos todavía. Entonces nos informan así, 70% de celularidad, la relación mieloide es 3:1, y las células plasmáticas son 50% de tamaño mediano, algunos con nucleolo visible, algunas binucleadas y otras trinucleadas. Entonces son de aspecto neoplásico, ¿no? De aspecto neoplásico. Pero así viéndolas a simple vista, yo no puedo decir, pues son clonales o no. Entonces la pregunta es, ¿con este resultado podemos asegurar que el paciente tiene mieloma múltiple? A ver, vamos a decirle, Coral, ¿quién quieres que responda a esa pregunta? A ver, ¿quién es? Danesi, doctor. Danesi. Doctor, muy buenas tardes. Buenas noches. Danesi, buenas noches. Entonces, con este resultado, ya podemos asegurar que es mieloma múltiple. Doctor, sí compro el criterio de más de 10% de células clonales, pero creo que para identificar, como usted está diciendo, que tiene que ser de todos clonales, podríamos pedir otros estudios, ¿no? Como un FISH o un componente monoclonal. Ya, ¿y cómo vería el componente monoclonal? El componente monoclonal en sangre periférica. ¿Cómo lo demostraría? ¿Qué prueba? Acá ya tiene el proteinograma electrofórico, pero ¿cuál le faltaría? Porque como les decía, yo viendo esto a simple vista, yo no puedo decir las células plasmáticas son clonales. Yo sé que son 50% de las células plasmáticas, pero no si son clonales o no. Para decir que son clonales, yo tendría que encontrar o la banda monoclonal, o demostrarlo por citometría de flujo, o demostrarlo por FISH, o demostrarlo por inmunización. Pero como todavía no he tenido el proteinograma electroforético que me dice probable banda monoclonal, entonces me falta la inmunofijación sérica. Los dos tienen que ir, chicos. Miren, la inmunofijación sérica me dice ya banda monoclonal IgG kappa. Entonces, con esto, ahora recién yo puedo asegurar que es un mieloma múltiple. Viendo la médula solamente, me faltaría la demostración de clonalidad, para yo tener la certeza absoluta. ¿Ya? Obviamente, viendo a este paciente así, dices, ese debe ser mieloma múltiple, ¿no? Pero no se conformen solamente con una suposición con una probabilidad muy alta. Tienen que llegar a la certeza absoluta. Y la certeza absoluta se logra demostrando la clonalidad de la célula plasmática. ¿Bien? Entonces, acá recién a prueba segura y decía, puede ser también citometría de flujo, que no es necesario hacerlo si ya tienes el resto, que tampoco es necesario hacer FISH, inmunistoquímica si ya tienes el resto, al menos para el diagnóstico no. Pero si quieren pueden hacerlo, ¿no? Pero ya hasta ahí ya llegamos diciendo que es mieloma múltiple. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de mieloma múltiple, chicos, lo siguiente que viene es hacer el estadiaje. Y para el estadiaje, ustedes van a decir que hay estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 es, este estadiaje se realiza en base a dos valores, ¿no? Albúmina y la beta-2 microglobulina. Para decir estadio 1, la albúmina tiene que estar más de 3.5 y la beta-2 microglobulina menos de 3.5. Si sucede eso, eso es estadio 1. Para decir estadio 3, tiene que estar la beta-2 microglobulina más de 5.5.
Y si no es ni 1 ni 2, perdón, ni 3, entonces es estadio 2. Estadio 2. Y el estadiaje en mieloma múltiple no lo hacemos porque el estadio 1 va a tener un tipo de tratamiento, el estadio 2 otro tipo, el estadio 3 otro tipo. No. El estadiaje en mieloma múltiple lo hacemos simplemente como una evaluación pronóstica. Porque independientemente de qué estadio tenga el paciente con mieloma múltiple, el tratamiento va a ser el mismo. Y todo paciente con mieloma múltiple va a ir a una caja grande y va a dividirse en dos grandes grupos. Un paciente con mieloma múltiple, candidato a trasplante de médula ósea, y un paciente con mieloma múltiple que no es candidato a trasplante de médula ósea. El trasplante autólogo. Pacientes con mieloma múltiple candidatos a trasplante autólogo de médula ósea y pacientes con mieloma múltiple no candidatos a trasplante autólogo de médula ósea. Todo paciente que pueda tiene que ir a trasplantarse, pero los que no pueden, lamentablemente no pueden, pues si no se van a trasplantar. Entonces, al mieloma múltiple yo lo clasificaré así: candidatos a trasplante y no candidatos a trasplante. Porque si es candidato a trasplante de médula ósea, recibirá 3 o 4 ciclos de inducción quimioterápica y después irá a trasplante de médula ósea. Si no es candidato de trasplante de médula ósea, irá a 8 ciclos de quimioterapia y después a mantenimiento. Repito, si es candidato de trasplante autólogo de médula ósea, recibirá 3 o 4 ciclos de inducción de quimioterapia y después a trasplante autólogo de médula ósea y seguirá el mantenimiento. Si no es candidato a trasplante de médula ósea, recibirá más o menos 8 ciclos de quimioterapia y seguirá el mantenimiento. La quimioterapia que recibe el paciente con mieloma múltiple en realidad no es quimioterapia pura, sino es quimioinmunoterapia. ¿Ya? Y el tratamiento del mieloma múltiple ha recibido o ha sufrido grandes cambios en los últimos 20 años. En los últimos 20 años el tratamiento del mieloma múltiple ha avanzado un montón. Sin embargo, a pesar de todo este avance que ya vamos a ver, el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad virtualmente incurable. Repito, el mieloma múltiple no se cura, chicos. Nos gustaría que sí, pero no se puede curar hasta el momento. Porque la única opción posible terapéutica que tienen estos pacientes en este momento de la historia de la humanidad, la única posibilidad curativa sería el trasplante alogénico, no el autólogo, que sí se les realiza, sino el alogénico. Pero lamentablemente a estos pacientes con mieloma múltiple no se les puede hacer trasplante alogénico porque el trasplante alogénico es un proceso muy, muy cruento, muy cruento, o sea, muy agresivo. Y un criterio para su realización es que los pacientes tengan, en general, menos de 40 años para que puedan ser susceptibles de trasplante alogénico, que sería la única posibilidad terapéutica en estos pacientes. La única posibilidad curativa en estos pacientes. Y recuerdan lo que decíamos al inicio. Los pacientes con mieloma múltiple, el 90% tienen más de 50 años. La edad media del diagnóstico es 62 años y solo 1% de los pacientes tienen menos de 40 años. Por lo tanto, no son candidatos a trasplante alogénico. Por eso estos pacientes no van a trasplante alogénico. Por eso estos pacientes, hasta el momento, la única opción posible curativa que podríamos ofrecerles no puede ser darse en ellos. En los poquísimos y esporádicos casos, rarísimos casos inusuales que tienen menos de 40 años, se podría intentar el trasplante alogénico. Que ni siquiera es una alternativa de que sí o sí ya se cura con eso, no. Es una posibilidad de curación. Entonces, la historia de los pacientes con mieloma múltiple es que hasta que mueran van a tener su mieloma múltiple. Van a fallecer y van a tener su mieloma múltiple hasta el final
Entonces, tenemos acá el mieloma múltiple activo, el mieloma múltiple. Hacemos el diagnóstico acá y le damos un primer tratamiento, la primera línea de tratamiento. Generamos una remisión de la enfermedad, va un tiempo el paciente, como si no tuviera nada, va viviendo feliz y contento de la vida, vuelve a hacer todas sus actividades, se recupera. Y eso se le llama tiempo libre de progresión, ¿no? Pero en algún momento recaerá. Y otra vez les damos una segunda línea de tratamiento y produciremos también una mejoría por un tiempo. Y otra vez recaerá. Y otra vez otro tratamiento y así haremos y le daremos tratamiento más tratamiento hasta que el paciente termine falleciendo. Entonces, todo paciente con mieloma múltiple hasta el momento va a terminar falleciendo con esta enfermedad. Y al contrario de lo que piensan, chicos, no es una enfermedad tan rara. Les decía al inicio que 13% de todas las enfermedades hematológicas es 1% de todos los cánceres. En el Hospital Loaiza, que es donde yo trabajo, diagnosticamos al menos 5 pacientes con mieloma múltiple por mes. Por mes. Entonces, no es tan infrecuente encontrarse a estos pacientes. No es tan infrecuente encontrarse a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué involucra el tratamiento? Como les decía, es quimio-inmunoterapia. Entonces, les decía que desde el año 2000, más o menos, es que hubo una revolución en el tratamiento del mieloma múltiple. Porque antes solo se podía ofrecer quimioterapia y ya. Pero a partir de ese año, se empezaron a descubrir nuevas moléculas, nuevos tratamientos para estos pacientes. El primero en revolucionar y empezar toda esta ola de tratamientos nuevos fue un medicamento que llamamos bortezomib. Este bortezomib es un inhibidor del proteosoma. El proteosoma. ¿Y qué es este proteosoma? El proteosoma, chicos, es una especie, no es en realidad una organela, pero es una especie de organela celular que se encarga de destruir, eliminar las proteínas que previamente han sido ubiquitinizadas. Esas proteínas que fueron previamente marcadas con lo que llamaban el beso de la muerte, la ubiquitinización. Entonces, estas proteínas tienen que pasar por el proteosoma y son destruidas. Todas las células tienen proteosoma, pero algunas células son más dependientes del proteosoma que otras. Y las células neoplásicas del mieloma múltiple son muy dependientes del proteosoma, porque a través del proteosoma destruyen, eliminan las proteínas inductoras de apoptosis. Entonces, cuando tú das un bortezomib, que es un inhibidor del proteosoma, un carfixomib, que es inhibidor de proteosoma de segunda generación, o ixazomib, que es un inhibidor del proteosoma de tercera generación, lo que tú haces es inhibes a este proteosoma y mientras tanto la célula tiene que formar otro proteosoma, pero la célula normal, tranquila, sobrevive y forma su proteosoma. Pero la célula neoplásica inmediatamente entra en apoptosis, porque a través de ese proceso es como saltaba la apoptosis. Y por eso puede eliminar a las células neoplásicas, a las células tumorales. Después, también durante el año 2000, el año 2006 aproximadamente, se rescató un tratamiento que estaba proscrito de la historia de la medicina, que había sido satanizado y eliminado de toda la medicina, que formaba parte de las páginas más oscuras de la historia de la medicina, porque en algunos años había sido utilizado como antiemético para la hiperemesis gravídica en gestantes. Y los bebés resultaron nacer con focomelia. Y por lo tanto, se proscribió y se satanizó este medicamento que se llama talidomida. Y esta talidomida entonces fue proscrita por muchos años. Y se dieron cuenta también que esta focomelia se daba porque tenía efectos inmunomoduladores. Y dijeron, si bien es cierto no lo podemos usar en gestantes, podemos usarlo en otras personas, en las cuales quizá no haga daño, como en los pacientes con mieloma múltiple. Así que se rescató la talidomida y se empezó a usar y funciona muy bien. Como la talidomida no les caía muy bien por todo lo que había pasado con crearon otros como la lenalidomida o como la pomalidomida, que tienen mejores efectos y no tienen todo el problema, que sí sucede con la talidomida. Entonces, así quedó. Después, así fueron avanzando
Y así como sucedió en el linfoma no Hodgkin, en el cual se sintetizó un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab, y que revolucionó el tratamiento de los linfomas de células B, en el mieloma múltiple también se sintetizó un medicamento que es un anticuerpo monoclonal, que es el daratumumab, que obviamente no va contra CD20, porque las células plasmáticas no tienen CD20, sino que va contra CD38, el daratumumab. Y este daratumumab también transformó y revolucionó el tratamiento del mieloma múltiple, rescatando pacientes que estaban incluso después de 3, 4 líneas de tratamiento. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con mieloma múltiple, sobre el caso clínico de hace un rato, decíamos la clasificación beta-2 microglobulina 5.8 y albúmina 1.9. Entonces, ¿qué estadio le correspondería? Le correspondería estadio 3, ¿verdad? ¿Requiere o no requiere tratamiento? Todo paciente con mieloma múltiple requiere tratamiento. ¿En qué momento iniciamos el tratamiento? El tratamiento lo iniciamos lo más pronto posible. No olvidar el manejo de la hipercalcemia con bifosfonatos, hidratación, corticoides, furosemida. Lo más importante, hidratación. La hipercalcemia, sí o sí, hidratación así intensa. Con eso vamos a manejar la hipercalcemia. El manejo de la anemia con transfusiones cuando sea necesario o en mantenimiento con eritropoyetina. El manejo de la falla renal también con hidratación y el tratamiento del mieloma múltiple. El manejo de las lesiones óseas con bifosfonatos, con denosumab, si es que es necesario, y calcio cuando ya no haya hipercalcemia. La profilaxis antitrombótica en pacientes hospitalizados con enoxaparina y en pacientes ambulatorios con aspirina. Entonces, y después la quimioterapia, que es la combinación de los medicamentos que ya les decía yo, y en los candidatos a trasplantes, al tercer ciclo o al cuarto, trasplante de médula ósea. Y al final, los que no son candidatos a trasplante van solamente con quimio y mantenimiento. Entonces, todos los puntos terapéuticos posibles de estos medicamentos están enumerados y vistos en esta tablita. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Para ya acabar. ¿Alguien? Chicos, hablen, manifiéstense. ¿Alguna duda, Doctor, chicos? buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, una manifestación clínica era también el dolor óseo. Y en este caso, ¿de qué forma se debería tratar esto en los pacientes? Vaya, como les decía acá, los dolores óseos son básicamente porque hay lesiones líticas y porque hay aplastamiento y porque hay aumento de células plasmáticas en la médula ósea. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Fácil. Primero tratando el mieloma múltiple, ¿no? Porque vamos a eliminar las células plasmáticas y por lo tanto ya no habrá una hiperestimulación de la actividad osteoclástica y las células osteoblásticas empezarán a formar hueso nuevo. Segundo, podremos hacer que el calcio regrese al hueso, ¿no? Mediante bifosfonatos. O denosumab, que inhibe al RAN ligando y por lo tanto aumenta la osteoprotegerina y aumenta la actividad osteoblástica, ¿no? Entonces, el dolor óseo en general se va a manejar manejando el mieloma múltiple. Pero si a pesar de eso persiste o en las fases iniciales, obviamente usaremos analgésicos, opioides, ¿no? Como tramadol, morfina, ¿no? Que es importantísimo que podemos usar. Y en algunos casos en los cuales hay plasmocitoma, tendremos que dar radioterapia sobre este plasmocitoma para que ayude a controlar el dolor. Entonces, el manejo del dolor es bastante complejo, pero tiene que ver mucho con el manejo de la falla ósea, de las lesiones óseas. Muy bien, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una duda. Adelante. Doctor, tengo una duda, no me quedó claro o sea, para pedir la plasmocitosis, ¿también puedo pedir el aspirado de médula ósea? ¿O qué examen específicamente para... ¿Para qué? Para saber si tiene plasmocitosis clonal. Claro. O sea, la única forma de saber si hay aumento de células plasmáticas en la médula ósea es mediante el aspirado de médula ósea. Esa es la forma, como yo digo, que hay aumento de células plasmáticas. Y ahí yo digo, como en este caso, 50% de células plasmáticas. Es la única manera. Pero para yo decir que estas células plasmáticas que yo estoy viendo son clonales, para eso es que utilizo la inmunofijación.
no para demostrar que hay plasmocitosis clonal, sino para saber que las células plasmáticas que yo estoy viendo son clonales. No sé si queda claro esa parte. Sí, doctor, ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, una consulta. Por ejemplo, dentro de los principales fármacos para el tratamiento del mieloma múltiple está el bortezomib, pero ¿en qué situaciones es que se decide migrar ese medicamento o es el primero que se debe utilizar? Ya, el tratamiento con bortezomib forma parte, o bueno, en realidad los inhibidores del proteasoma forma parte de la primera línea de tratamiento. O sea, todo paciente con mieloma múltiple, dentro de su esquema terapéutico, debe recibir, como les decía, ¿es candidato o no es candidato a trasplante? ¿No? Los candidatos a trasplante, 3 ciclos de quimioterapia primero, y los no candidatos a trasplante, 8 ciclos de quimioterapia. Los 3 ciclos de quimioterapia iniciales deben ir sí o sí llevando un inhibidor del proteasoma, un inmunomodulador más corticoides. Usualmente nosotros damos bortezomib, talidomida y dexametasona. Eso es lo que nosotros damos acá en el Hospital Loaiza. Bortezomib, talidomida y dexametasona. En otras realidades utilizarán algunos medicamentos mucho más caros, que son inhibidores de segunda o tercera generación, inhibidores del proteasoma, como carfixomib o ixazomib. Entonces, usualmente preferimos esto guardarlos para segunda, tercera línea, ¿no? Acá en el Perú no, porque ni siquiera los tenemos en el MINSA, pero en clínicas obviamente sí, los guardan. Pero en primera línea sí o sí tiene que ir siempre un inhibidor del proteasoma, sí o sí, de todas maneras. Tú no puedes tratar en estos momentos un mieloma múltiple sin bortezomib, ¿no? Eso es una herejía. Tiene que sí o sí ir con bortezomib, ¿ya? A no ser que por alguna razón no se pueda, quizá puedas intentarlo, pero no, debería ir con un inhibidor del proteasoma, debería ir con un inmunomodulador y debería ir con un corticoide como mínimo, como mínimo. Ahora, en otras realidades ya usan daratumumab de inicio, ¿no? Nosotros acá no podemos. Usan carfixomib, lenalidomida de inicio, ¿no? Por ejemplo, acá usan daralena, ¿no? Ambos de inicio, que es un tratamiento muy bueno, pero que a pesar de ser muy bueno y súper carísimo, no cura al paciente. No cura, porque el mieloma múltiple sigue siendo incurable. A veces es importante recordar que los costos de estos medicamentos son demasiado elevados, son muy altos. En la dexametasona, que son los corticoides, esos son baratísimos. ¿No? Dexametasona, más o menos 5 soles al mes de tratamiento. Pero bortezomib, Belcade, está a 5.000 soles, cada ampollita, y necesitas 4 por mes. Entonces ya son 20.000 soles, ¿ya? Es el Belcade. Hay varios biosimilares genéricos que ya están más baratos, ¿ya? Que son los que usamos nosotros. Después, talidomida, cada pastillita cuesta en promedio 10 soles. Lenalidomida, cada pastilla está 500 soles y tienes que usar ciclos de 28 días. Cada pastillita 500 soles, chicos. Tienes que usar 28 días de tratamiento. Hay otra pastilla que está 2.500, creo. Perdón, 250, que está más barata, más económica. Pero tienes que usar 28 días, todos los días 250 soles. Es impagable, ¿no? Daratumumab, anualmente te sale $350,000 el tratamiento. O sea, son tratamientos totalmente impagables y por eso nuestro sistema de salud no los aguanta. Porque no los suple, ¿no? Estamos esperando que las patentes se venzan y recién existan biosimilares, existan genéricos para poder usarlos. Bien. ¿Más preguntas, chicos? Si no, ya acabamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor. Quería consultarle qué tan importante es para el diagnóstico el hallazgo de las proteínas de Bence-Jones en la orina. Ya. La proteína de Bence-Jones en orina, la proteína de Bence-Jones en orina, no es otra cosa que una banda monoclonal en orina. ¿Ya? Una banda monoclonal. Entonces, cuando tú encuentras esas proteínas de Bence-Jones, significa que hay una banda monoclonal en orina. Entonces,
Entonces, es una forma de demostrar la clonalidad de las células plasmáticas cuando no existe banda monoclonal en sangre, porque la banda monoclonal puede estar tanto en sangre como en orina. Entonces, ¿por qué no está en sangre? Porque de repente no es un mieloma múltiple de cadena entera, sino solo de cadena ligera. Y la cadena ligera no se queda en sangre a veces y se va a través de la orina generando síndrome nefrótico. Y por eso la encuentras en la orina y no en la sangre. Entonces, eso es. Entonces, la utilidad sería siempre y cuando tú tienes un paciente con síndrome nefrótico y estás sospechando que es debido a un mieloma múltiple. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, buenas noches. Tenía una consulta en cuanto a los exámenes de laboratorio. Si bien es cierto, se puede identificar hipercalcemia y, claro, en las imágenes también se puede observar lesiones óseas, pero ¿por qué no existe elevación de lo que es la fosfatasa alcalina? Claro que hay elevación de la fosfatasa alcalina, por supuesto que sí, porque la fosfatasa alcalina ustedes saben que hay la hepática y hay también la leucocitaria y también la ósea. Y por supuesto que esos pacientes elevan fosfatasa alcalina. Solo que no es un criterio, porque es muy inespecífico, porque también está en los leucocitos y también está en el hígado. Entonces, porque no es muy específico, no es criterio, pero sí se eleva, por supuesto que sí. De hecho, cuando ustedes ven fosfatasa alcalina muy alta, siempre tienen que pensar que dentro de las causas que lo está haciendo puede ser un problema óseo del huesito. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, disculpe, ¿cuál es la localización más frecuente de las lesiones líticas? Vertebrales. Columna vertebral. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, en caso de encontrar un MGUS, por ejemplo, de forma incidental en un paciente, ¿cada cuánto tiempo se le debe realizar tal vez el seguimiento, la vigilancia para tal vez ver? Ahorita en el mundo lo que hacen con los MGUS, como les digo yo, es clasificarlos también igual que los smoldering en los de bajo y alto riesgo. Es decir, tú buscas alteraciones citogenéticas que puedas encontrar que son clasificadas como de bajo o alto riesgo. Tengo una tablita de alteraciones citogenéticas, aquí está. Entonces, esas alteraciones citogenéticas pueden ser de tipo favorables o desfavorables. Si es de alto riesgo, tú tienes que hacer el control al menos durante los siguientes 5 años, cada 6 meses. Si es de bajo riesgo, puedes hacerlo cada año, para ver si está aumentando o no la banda monoclonal. Entonces, el MGUS solamente lo clasificas como de bajo o alto riesgo y solamente para seguimiento, siempre. Siempre. Muy bien. ¿Otra pregunta, chicos? Bien. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo último que hemos podido conversar. De todas maneras, he enviado preguntas a su tutor, al doctor Gutiérrez. Así que lean, ¿ya? Lean, revisen. En hematología a veces es un curso, un segmento un tanto pesado en algunos lados, pero tiene su parte interesante en la parte que es laboratorial y clínica al mismo tiempo. Así que repasen, lean para su examen, no necesariamente para el examen, sino para que sepan los conceptos. Lo más importante que siempre tienen que llevarse de estas cosas es que tienen que entender lo que está pasando con el paciente antes de memorizar las cosas. Entiendan la parte fisiológica y el resto sale solito, sale solito. Así que, bien, chicos, cuídense mucho. En cualquier momento, si tienen dudas, necesitan apoyo para algún trabajo, estudio, normal. Y estamos en contacto, chicos. Cuídense. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Muchas doctor. Gracias, doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor.